Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de una vez más encontrarnos aquí por medio de esta pantalla. Necesito que abras tu corazón para que recibas esta palabra de mucha edificación, de mucha enseñanza. Y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más dándome la autoridad, la sabiduría y que sea Él fluyendo sobre mí para poder transmitir esta palabra conforme a su voluntad y no conforme a mi sabiduría humana. Amén. Que el Espíritu Santo en este mismo momento te dé sabiduría a ti también y abre el entendimiento allí para que puedas comprender su palabra y lo que quiere hablarte a tu vida. Amén. Yo quiero traer el tema al día de hoy que el Señor puso en mi corazón y dice: Dios uniendo propósitos sin lógica. Dios uniendo propósitos sin lógica. Los propósitos de Dios no tienen lógica. Yo quiero hablar sobre referente que muchas veces nosotros queremos saberlo todo, muchas veces nosotros queremos entenderlo todo, mejor dicho, muchas veces para nosotros acceder a las cosas de Dios o lo que Dios va a hacer con nosotros o lo que Dios nos va a entregar o lo que Dios está haciendo en nuestra vida, muchas veces no nos lo va a explicar todo, muchas veces el Señor va a trabajar de una manera misteriosa, de una manera literalmente que nosotros no vamos a entender nada, pero lo importante aquí no es entender, es acceder a obedecer. Y es importante que el día de hoy te levantes a entender lo que Dios te va a hablar por medio de esta palabra, porque muchas veces Dios no te va a explicar o muchas veces el Señor no te lo va a hacer entender todo, pero lo importante es que tú cedas a obedecerle. La importancia de nosotros obedecer sin saber lo que Dios está haciendo, sin saber lo que Dios viene haciendo y nosotros poder decir, sabes que aunque no entienda, aunque no vea lo que Dios me prometió, aunque no esté entendiendo lo que Dios me está, a donde Dios me está guiando, orientando, yo voy a ceder a obedecer. Cuando tú lees la Biblia, tú ves a personas que literalmente caminaron a ceder a obedecer a Dios sin entender nada o al mismo tiempo entendían partes cosas que Dios le hacía entender, pero muchas veces estas personas accedieron por fe, obedecieron por fe y empezaron a entender que Dios no tiene límite para hacer cosas, que Dios no tiene límite y no le pide permiso a nadie para hacer cosas y para unir propósito. El día de hoy quiero resaltar la importancia de nosotros entender que Dios es un Dios que une propósito. Nada es coincidencia, como dicen por ahí. No, qué coincidencia, o como dicen por ahí, no, mira qué casualidad. Aquí nada es casualidad y aquí nada es coincidencia, aquí todo es propósito. Todas las personas que se nos atraviesan a nuestra vida, todas las personas que nosotros conocemos en la vida, siempre Dios nos alinea y Dios nos alinea a esas vidas y esas vidas las alinea a nuestras vidas. ¿Para qué, Migdeli? Porque siempre Dios tiene un plan y un propósito. Todas las personas que vienen a nuestras vidas es porque Dios necesita que nosotros o aprendamos de esas personas o esas personas aprendan de nosotros. Siempre tenemos algo que dar de parte de Dios o siempre esas personas tienen que darnos algo de parte de Dios. Un mensaje, una reflexión, un testimonio o una ayuda, algo, pero siempre vamos a tener que aprender algo de otra persona y esas personas también aprender de nosotros. Nada en la vida es coincidencia, siempre es propósito. Pero cuando Dios va a unir esos propósitos, Dios no nos va a explicar muchas veces. Todo va a ser inesperadamente, porque Dios para hacer cosas a muchas veces no tiene lógica y no le pide permiso a nadie. Cuando tú ves en la Biblia cómo Elías llega a la vida de esta viuda, eran muchas viudas en el tiempo de Elías, había escasez, había problema, había necesidad en aquellos tiempos, en los tiempos de Elías, pero Dios se le ocurre simplemente a tomar una viuda, agarrar una viuda y ponerla en la vida del profeta y ponerla en ese momento en la vida de Elías. Una de las cosas que me llama la atención es que ya Dios había preparado el corazón de la viuda, ya había preparado en la casa de la viuda, ya había preparado el hogar de la viuda para cuidar y proteger a Elías y para que alimentaran a Elías en ese lugar. Muchas veces nosotros estamos como Elías, muchas veces no puedes tener comida, muchas veces no puedes tener tus cosas personales, muchas veces te faltan cosas para el sustento de tu vida
cotidiana, pero cuando nosotros nos preocupamos y cuando nosotros realmente nos afanamos o cuando nosotros empezamos en ese momento a preocuparnos por lo que nos falta, por lo que necesitamos, ya Dios ha preparado el corazón de alguien, ya Dios ha preparado el corazón de una viuda. Una viuda representa el sustento del cielo, el sustento que viene direccionado de Dios. Muchas veces la viuda representa esa persona específica, ese jefe, ese negocio, algo que realmente representa que va a venir, pero va a venir es a través de Dios, o sea, una bendición inesperadamente que no tiene lógica, que realmente dice, ¿cómo fue que sucedió para que esto me pasara? ¿Cómo fue que esto me pasó para que esto me sucediera? Y cuando caminamos sin entender nada, pero obedecemos, accedemos a la obediencia hacia lo que Dios nos dice, la importancia de nosotros, aunque no le entiendo a Dios, aunque no comprendo, yo voy a obedecer, porque cuando tú cedes a la obediencia y caminar sin entender lo que Dios está haciendo, tú vas a ceder al milagro y a las cosas que Dios tiene para tu vida, que aunque no tenga lógica eso de lo que Dios te está hablando y de lo que Dios te está diciendo, tú vas a ceder, a recibir lo que vas a obtener de parte de Dios, porque le estás siguiendo la voz a Dios, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. Una de las cosas que vemos aquí en este libro de Primeras de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante, vemos que esta viuda en ese momento también tenía escasez, tenía problema, tenía necesidad. Y eso es lo que más me llama la atención, porque vemos a un Dios mandando a una persona necesitada a una casa necesitada. Vemos a un Dios tomando un profeta que necesitaba la alimentación y la ayuda y el sustento, no nada más la alimentación, sino que también necesitaba en ese tiempo quedarse debajo de ese techo. Vemos a un Dios agarrando a una persona necesitada para llevarlo a un lugar que también necesitaba, que también había escasez, que también había problemas, que también en ese momento no había lo que necesitaba completamente Elías. Dios muchas veces trabaja muy misterioso y nosotros tenemos que aprender a caminar con ese Dios que no nos lo va a explicar todo, que no lo va a hacer muchas veces a nuestra manera. A veces nosotros creemos que la bendición o las cosas grandes que vienen para nuestra vida va a venir de la casa de aquel hombre que es el multimillonario, aquel empresario que conocemos, aquella que tiene no sé cuántas profesiones y tú ves que tiene un buen sueldo. Muchas veces las bendiciones de Dios van a estar en las caras más humildes, en las personas más sencillas, en los lugares más inesperadamente, para que no tenga lógica, para que entiendas y comprenda que ahí es donde viene, de ahí es donde viene la gran bendición para tu vida. Entonces vemos aquí, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, o sea, quédate allí, vive allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Aquí vemos que el corazón de esta mujer ya Dios lo había preparado. Es decir, que ya Dios había hablado, se había entendido con esta mujer para que le recibiera a su hijo, a su ungido, a Elías, al profeta. Ya esta mujer sabía que ahí iba a llegar Elías, cierto. Esta mujer ya sabía, pero cuando Elías le empieza a pedir lo que realmente era nada más lo que le quedaba, ya ella empieza a poner excusa. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que muchas veces Dios va a probar el corazón de nosotros para ver si nosotros literalmente estamos preparados para dar lo último que tenemos, lo poco que es de nosotros, lo último que realmente es de nosotros. Dice la palabra que esto es lo último que yo tengo y lo estoy preparando para mí y para mi hijo porque ya no tengo nada. Y me llama la atención porque dice la palabra que Elías le responde de esta manera.
Y Elías le dijo, no tengas temor, veías lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Para que le llegara la multiplicación y la bendición a esta mujer, ella tenía que deshacerse de lo poquito que ella tenía que desprenderse de lo poquito que ella tenía. Muchas veces Dios nos va a probar para que nosotros nos desprendamos, para ver si somos capaces de darle a esa persona en lo poquito que tú tienes, en lo poquito que tú tienes guardado. Muchas veces el Señor va a probar tu corazón para ver si tú te vas a desprender de lo poquitico que realmente tienes para ver si eres capaz de darle a esa persona, que esa persona tú no la conoces, ese hombre tú no lo conoces, o ese niño tú no lo conoces. Entonces ahí es donde realmente Dios une propósito, a donde no hay lógica, donde tú dices, bueno, pero imagínate, si yo me pongo a dar esto, yo me pongo a dar lo otro, ¿qué me va a quedar a mí? La viuda tenía que dar para recibir, y muchas veces la palabra de Dios dice es mucho mejor dar que recibir, y muchas veces nosotros queremos más recibir que dar, y si nosotros no estamos aptos para dar, no estamos aptos para recibir lo que Dios quiere entregarlo. La mujer fue capaz de dar lo último que ella tenía al hombre de Dios para que la palabra de Dios saliera materia, para que la palabra de Dios se hiciera materia. Y cuando ella le hizo caso a la voz de Dios, no a la voz de Elías nada más, sino a la voz que le estaba hablando, porque él le dice, Jehová ha dicho así. Él dice, no soy yo, Jehová me ha ordenado, Jehová me ha dicho que la comida o que la harina o que el aceite en esta casa no va a escasear, sino que se va a multiplicar. Tenía que llegar Elías a esa casa a conocer a una mujer que no conocía, tenía que la mujer conocer a Elías. O sea, hubo un propósito sin lógica, dos personas locamente siguiendo la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios para poder ver las cosas que Dios iba a hacer con cada uno. Elías era, en ese momento iba a recibir, era el milagro de su vida. Elías iba a recibir el sustento y el techo, el lugar donde iba a vivir, donde iba a morar en esa casa. Y aquella mujer iba a recibir en ese momento la bendición y la multiplicación, no para ella nada más, sino para su hijo. Necesitamos caminar en obediencia, escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que vemos aquí es que la voz de Dios estaba en ambos. Ella sabía, porque Dios le dice a Elías, levántate y vete a Serepta, allá vas a morar, allá te vas a quedar, porque yo he hablado y he dado orden a una mujer viuda. O sea, antes de que Elías llegara a ese lugar, ya tenía orden, ya las puertas estaban abiertas. Qué hermoso es que nosotros podamos caminar sin lógica muchas veces a la locura de Dios, pero que las puertas las tengamos abiertas, que cuando lleguemos a un lugar todo se da para bien, porque ya nosotros tengamos las puertas abiertas, porque el cielo te la ha abierto. Es importante que el día de hoy veamos cómo Dios une propósito, cómo Dios empieza a alinear una cosa con la otra, aunque muchas veces nosotros no conozcamos a tal persona, pero Dios siempre va a alinear las cosas. Importante caminar en obediencia, escuchar su voz para que todo salga bien. Todo salió bien allí, no porque ninguno de los dos se inventaron de que iba a haber comida, que se iba a multiplicar, que yo creo que va a venir la multiplicación para esta casa. No, estaban caminando en obediencia. Estaban siguiendo la voz de Dios, había un propósito de parte de Dios de ambos lados. Otra cosa que vemos aquí, otro ejemplo que tengo aquí, mejor dicho, vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 10 en adelante, vamos a leerlo. Dice, Saulo no, vamos a leerlo desde el al 10, pasa que estoy muy arriba, vamos a buscarlo aquí abajo.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y el Señor respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá uno llamado Saulo, de Tarso. He aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario de padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró a la casa y poniéndole sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos la manera de Dios uniendo otro propósito sin lógica. Ananías en ese momento es lo que estaba orando, Saulo lo que en ese momento estaba orando, estaba en el tiempo de ese proceso de estar a sola con Dios, porque él era una persona que perseguía a la iglesia, procuraba hacerle daño a la iglesia, ya eso lo sabemos, pero una de las cosas que me llama la atención aquí es de Ananías. Ananías nunca se esperó de que Dios lo mandara a un lugar, a ese sitio tan peligroso para él, donde una persona realmente ya lo conocía o que ya tenía fama de que mataba a las personas. A Dios en ese momento se quiere de que este hombre vaya a procurar de orar y de ungir a Saulo de esta manera. Y yo veo, nosotros lo leemos, pero no es fácil de que Dios te mande a la casa del hombre más peligroso de tu barrio o del lugar donde tú te puedas, de tu país, qué sé yo, que Dios te mande al lugar donde la persona tú sepas que sea narcotraficante, que esa persona sea un secuestrador, que sea lo más peligroso. Nosotros lo leemos así, pero Ananías estaba en ese momento con miedo, con temor, porque a lo mejor no conocía bien a Saulo, pero sí tenía mala fama de que ellos tenían que huir de ellos, porque ellos eran los que perseguían la iglesia para matarlo, para dañarlo, para destruirlo. Entonces ahora Dios me va a unir con una persona que va al contrario de lo que realmente está haciendo delante de la iglesia. O sea, no tiene lógica lo que Dios me está diciendo, pero Dios es así. Dios es experto de agarrar lo menos vil, lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Aparentemente Dios ya sabía o ya conocía el corazón de este hombre Saulo, que literalmente Dios dice, ¿sabes qué? Ananías, ve porque él ora, ve porque ya él sabe en visión de que tú vas a llegar, él sabe de que realmente tú vas a llegar. Aquí me llama la atención cómo Dios une en los propósitos para que nosotros podamos hacer su voluntad. El primero revela. Saulo ya sabía que venía alguien que lo iba a ungir. Saulo ya sabía que venía alguien que en ese momento le iba a poner las manos sobre él para que el Espíritu Santo viniera sobre él. Porque dice, aquí el Señor dijo en visión a Ananías, y él le dijo, respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha. Señor, el Dios para unir propósito y unir la voluntad de Él siempre va a alinearnos y nos va a revelar y nos va a hacer entender lo que Él quiere. Una de las cosas que dice aquí es que le da la dirección donde estaba Saulo. ¿Quién fue que le reveló eso a Ananías? Solamente el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo le pudo hacer entender dónde estaba en ese momento Saulo. Y vemos aquí y dice, y busca en casa de Judá un llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y después dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Es decir, que Saulo ya sabía de que Ananías venía y lo iba
ungir y iba a orar por él para levantarlo, para que siguiera haciendo la voluntad de Dios, para que llevara el evangelio hacia adelante y entendiera cuánto iba a padecer por causa de llevar el nombre de Cristo en su vida. Aquí nos damos cuenta lo que Dios estaba haciendo, lo reveló, les dio conexión a dos personas que nunca se habían tratado, que nunca se habían llamado, que no tenían en ese momento algo en común. Mira, no tenía lógica nada de lo que Dios estaba haciendo con Saulo y con Ananías, pero el propósito de Dios era mayor. Que te quiero hacer entender con esto, que muchas veces Dios te va a unir y te va a alinear a personas que tú dices, es imposible de que Dios me esté mandando para allá, es imposible que Dios me esté dando la dirección de este lugar, es imposible de que Dios me dé esta revelación o que me dé este sueño o que me hable en visión de esta manera para ir a ese lugar, porque las cosas de Dios no tienen límite y no tienen lógica. Después que acontece, que tú obedeces, que haces las cosas que Dios te está ordenando, y que tú vas a comprender lo que Dios está haciendo. Entonces me llama la atención porque los dos sabían ya lo que iba a acontecer. Los dos sabían que ya tenían que conocerse. Los dos sabían en ese momento, Pablo, que Ananías iba a llegar, y Ananías ya sabía la dirección solamente donde estaba Saulo. Entonces es importante que el día de hoy podamos ver cómo Dios trabaja muchas veces para los propósitos y los planes de su corazón sin lógica, que realmente tú no puedes explicar muchas veces las cosas que Dios está haciendo, o muchas veces no vas a tener cómo comprenderlo, porque tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es que va a acontecer? ¿Cómo es que esto va a ser así? No trates de entenderlo, solamente sigue el paso, sigue obedeciendo y sigue haciendo lo que Dios te está diciendo. No trates de preguntarle muchas veces, porque no está para explicarnos muchas veces todo lo que va a acontecer, sino que lo que nos revele y lo que nos habla, nosotros podamos ceder a la obediencia para poder ver el cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho y de lo que nos ha hablado. La viuda en ese momento vemos que le da la comida a lo mejor con temor, porque Elías le dice, ¿sabes qué? No tengas miedo, o sea, no tengas temor, porque Dios te va a traer la multiplicación. Entonces ahí es cuando ella cede y le da el hombre de Dios. Que nosotros no tengamos temor y que nosotros no seamos mezquinos y que nosotros no seamos pichirre para ceder a darle a las personas lo que Dios realmente nos ha puesto en nuestro corazón. Porque si no estás preparada o preparado para dar lo que Dios te está pidiendo, tampoco estarás preparada o preparado para recibir lo que Dios va a querer darte o entregarte. Aquí vemos, si Ananías en ese momento no quiere hacer la voluntad de Dios, de levantarse y de ir a ungir a esta persona que realmente no era lo que realmente él pensaba. Y es importante que aprendamos a ver a las personas como Dios la ve y no como nosotros lo vemos. Porque si Ananías dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir a parar a ir a ungir a esta persona, porque este es un hombre que le gusta matar esto y se me mata y esto. Si él se pone con ese pensamiento de humanamente y no piensa y empieza a ver las cosas y a ceder a la obediencia, a la voz de Dios como Dios quería, literalmente perdemos a un hombre que fue de muy uso y muy útil para las manos de Dios, que escribió 13 cartas, 13 libros en el Nuevo Testamento. Entonces no era cualquier persona de que Dios le estaba revelando a Ananías, no era cualquier persona que Dios le estaba hablando a Ananías, era alguien muy importante. Entonces tenía que ceder a la obediencia porque se trataba de un llamado muy grande. Una de las personas que me llama la atención también del propósito que Dios une es el de Cornelio y el de Pedro. Una casa maravillosa que para los ojos de Dios llamaba mucho la atención por este hombre llamado Cornelio, porque Cornelio era una persona que era ante los ojos de Dios una persona justa y que le gustaba ayudar mucho a los pobres. Y vemos aquí que mientras que Pedro está arriba en la azotea orando y ayunando, vemos que Dios le habla por visión, por un éxtasis, y le hace entender qué era lo que tenía que hacer.
vuelve Dios a unir un propósito sin lógica, porque ninguno de los dos se conocía. Ni Pedro sabía de Cornelio, ni Cornelio sabía de Pedro, de su existencia. Pero Dios necesitaba unirlos a los dos, porque lo que cargaba Pedro se lo tenía que impartir a Cornelio. Y aquí nos damos cuenta cómo Dios nos enseña a nosotros la importancia de no preguntarle a Dios cómo Él realmente va a hacer las cosas, o cómo debe de hacer las cosas, o qué es lo que va a acontecer. Siempre levantémonos a decirle a Dios, aunque no entienda tú lo que estás haciendo, yo voy a ceder a obedecer. Dice la palabra, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto me encanta, porque no todas las limosna, o no todas las ofrendas, o no todos los diezmos, o no todo lo que nosotros damos sube al trono de Dios con un olor de satisfacción. Lo que Cornelio estaba dando, o lo que Cornelio hacía, o lo que Cornelio le daba a Dios, llegaba con un olor de satisfacción, porque lo hacía de corazón, porque lo hacía de una manera de buena voluntad. No lo hacía ni obligado, no lo hacía fatigado, no lo hacía amargado, sí, porque hay personas que cuando van a dar las cosas lo dan amargado, que fastidio tengo que ayudar a tal fulano, que fastidio tengo que darle tanto, que fastidio otra vez le tengo que ayudar, que fastidio. Es importante que lo que nosotros estemos dando para las demás personas esté llegando al cielo, pero esté llegando con satisfacción. Qué fuerte es que eso llegue al trono de Dios, como que Dios dice, aquí hay un olor raro, que están dando una ofrenda, que están dando un diezmo, que están dando una ayuda, pero lo están dando por querer darlo, lo están dando porque quieren, quieren darlo, pero al mismo tiempo no lo quieren dar, quieren estirar la mano, pero al mismo tiempo no lo quieren estirar. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios se sentía con satisfacción por las oraciones y por las limosnas que habían subido a memoria delante de Dios. Es decir, que tú lo que das va a traer memoria en la mente de Dios en ese momento. Aquí hay alguien que me da siempre y ayuda a los demás. Aquí hay alguien que siempre ora, y sus oraciones han traído memoria para yo responderle, para yo multiplicarle, para yo darle. Eso es algo que la gente no entiende, que la gente piensa que cuando da eso se queda. Es mucho, dice la palabra de Dios, es mucho más dar que recibir. Y Dios se le revela a este hombre porque él no era el mejor cristiano, él no era la persona más adecuada para dar limosna, pero el corazón de él delante de Dios era agradable. Y dice la palabra, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón sin curtidor, curtidor, sí, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era debajo a la tierra, que era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves y del cielo. Y le vino una voz
levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, esta es la parte que más me gusta. Él había tenido la visión, había visto y había escuchado lo que Dios le había dicho, que lo que Dios había limpiado, él no lo llamara común. ¿Por qué Dios le dice eso a Pedro? Porque Pedro era religioso. Pedro, por un momento, lo tuvo que regañar Saulo. ¿Por qué? Porque él tenía, como quien dice, doble personalidad. Con los gentiles hacia una cosa y con los judíos hacia otra cosa. Entonces, Dios le prepara su corazón para que no rechazara a Cornelio, para que no rechazara a una persona que realmente Dios quería ungirlo, ayudarlo, levantarlo, como quien dice, trabajar con los gentiles. Y ahí es cuando llegan estas personas que Cornelio había enviado, como le había dicho Dios y como Dios le había ordenado, y se unen. Y cuando Pedro lo buscan, él va al día siguiente con estas personas a la casa de Cornelio, y el poder de Dios cayó sobre estas personas y empezaron a hablar en lengua y empezaron a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Si Pedro no escucha la voz de Dios, si Pedro no acepta la voluntad de Dios, no, hoy en día nosotros como gentiles no pudiéramos recibir la presencia de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento tenía que recibir la orden de Dios para poder llegar a los gentiles. Y este hombre llamado Cornelio, por un hombre que realmente oraba nada más y que hacía limosna, a través de este hombre es que vienen los gentiles a recibir también de la presencia y de la promesa del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí la manera de que Dios nos enseña a nosotros, que no tiene lógica lo que está haciendo. Ninguno de los dos se conocían. Estos hombres llegaron en la dirección que este Cornelio le da por medio de Dios. O sea, era algo que por fe yo camino a ese lugar, por fe yo voy a esa casa, por fe yo voy a llegar a encontrar a Pedro, por fe es que yo voy a llegar a ese lugar. Era por fe, no porque ya lo habían visto, pero por fe pudieron ver la promesa de Dios y lo que Dios le había hablado. Cuando Dios nos habla, siempre tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque siempre van a hacer las cosas como Dios nos las dice. Es importante que aquí también podemos resaltar la forma de que Dios trata con Pedro, le prepara su corazón para que Pedro pudiera ceder en obediencia hacia Dios y ir a la casa de Cornelio. Dios siempre va a preparar nuestros corazones, siempre nos va a hablar por un sueño, por una revelación, por cualquier parte. Él siempre nos va a hablar por una palabra, por algo, por un versículo. Él siempre nos va a preparar antes de lo que va muchas veces a llevarnos y a guiarnos y orientarnos. Recordemos que la palabra de Dios dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ellos recibieron, ¿qué fue? La palabra, lo que salió de la boca de Jehová de los ejércitos. Cuando Elías llega a la casa de la viuda, ¿qué fue lo que realmente escuchó Elías? O la orden del cielo, la palabra. ¿Qué fue lo que realmente pudo escuchar en ese momento este hombre llamado Ananías? La voz de Dios, la palabra. Cuando tú escuchas y atiendes la palabra de Dios, tú vas a saber la lámpara que realmente te va a alumbrar tu camino, hacia dónde tú tienes que ir, qué es lo que tú tienes que hacer, cuál es la decisión que tienes que tomar. El día de hoy, esta es la palabra que el Señor nos ha dado. Más allá de nosotros leer o entender esto, es importante que aprendamos que Dios no trabaja con lógica. Dios muchas veces nos va a voltear, como quien dice, esa mente a nosotros y nosotros vamos a decir,
y vamos a querer sacar la conclusión, la respuesta y como es que por aquí, por allá, y vamos a querer armar el rompecabezas y no lo vamos a poder hacer hasta que Él solamente ordene y alinee todo lo que está haciendo. No tiene lógica quizás lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que Dios te está diciendo que haga, o quizás lo que estás haciendo por obediencia hacia Dios. No tiene lógica quizás a lo mejor por lo que Dios te ordenó este 2025. No tiene lógica, pero ceda a la obediencia. Camine con ese Dios de locura, porque ese Dios nunca nos falla. Ese Dios nunca, nunca, nunca nos desampara, y ese Dios siempre nos hace entender al final del túnel que valió la pena siempre obedecerle y hacer las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Una de las cosas que podemos también ver aquí es importante que aprovechamos y valoremos a las personas que Dios nos pone en nuestro camino. Siempre aprovecha y valora a las personas que Dios te pone en tu camino, porque siempre esas personas tienen algo que entregarte o tú que entregarle a esas personas. Entonces, dile al Espíritu de Dios: Señor, ayúdame a valorar y a respetar a las personas que vienen hacia mí, y aprovechar todo el tiempo que tú tengas con ella o con él hacia mi vida. Igualmente, hazle entender a esa persona que valore lo que me está entregando, o lo que va a entregarme, o lo que yo le voy a entregar, porque necesitamos ser lo suficiente responsable hacia Dios, a lo que Dios está haciendo. Cornelio aprovechó el tiempo con Pedro, la viuda aprovechó el tiempo con Elías, Ananías con Saulo, y aquí vemos un gran propósito de todo lo que Dios estaba uniendo. Que puedas entender el lenguaje de Dios el día de hoy a tu vida, lo que Dios trajo memoria en tu mente, pero también de que puedas aprovechar esas personas que Dios te está poniendo maravillosas para que tú ayudes, o quizás para que ellos te ayuden. Quizás a lo mejor tú eres la viuda, o quizás tú eres ese Ananías, o quizás tú eres ese Saulo, o quizás tú eres Ananías. O quizás en este momento tú eres Cornelio, o quizás tú eres Pedro. No sé en qué condiciones, de qué posición estás, pero lo importante el día de hoy es que aprendas a valorar y a respetar y a ceder y a obedecer a lo que Dios te está ordenando. Bendiciones, que la paz de Dios te acompañe. Recuerda que la palabra de Dios no nada más se escucha, sino se pone en práctica. Dios te bendiga.